Hola, buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Hoy vamos a hablar del capítulo 7 del libro de Mujeres, Raza y Clase, que se titula El sufragio femenino a comienzos del siglo XX, la progresiva influencia del racismo. A comienzos del siglo XX, el movimiento sufragista estadounidense atravesaba una etapa decisiva en su estrategia y en sus alianzas políticas. Lejos de ser un frente unido en torno a las igualdades de derechos, se encontraba profundamente atravesado por tensiones raciales que terminaron moldeando su rumbo. Angela Davis expone cómo, en este periodo, el racismo pasó de ser un elemento incómodo pero secundario a convertirse en un eje central de las tácticas del sufragismo blanco, especialmente en su intento de ganar apoyos en los estados del sur. Susan B. Anthony, una de las figuras más destacadas del movimiento, había defendido décadas antes la necesidad de unir las causas del sufragio femenino y los derechos de la población negra. Sin embargo, con el paso de los años su postura evolucionó hacia un pragmatismo político que priorizó el avance del voto femenino, aunque eso implicara silenciar o incluso marginar las demandas de las mujeres negras. Anthony llegó a promover colaboraciones con mujeres del sur que defendían abiertamente la supremacía blanca, argumentando que, una vez obtenido el voto por las mujeres, ya habría tiempo para corregir injusticias raciales. Este desplazamiento ideológico marcó un precedente que sería profundizado por las generaciones siguientes de líderes sufragistas. En estos mismos años, la violencia racial contra la población negra alcanzaba niveles alarmantes. Los linchamientos se habían convertido en una práctica sistemática, con la complicidad tácita de las autoridades locales y el silencio de gran parte de la opinión pública blanca. Ida B. Wells, periodista y activista afroamericana, denunció incansablemente estos crímenes, desmontando el mito de que los linchamientos eran un castigo por supuestas agresiones sexuales de hombres negros contra mujeres blancas. Sus investigaciones demostraban que, en la mayoría de los casos, las víctimas eran hombres, y a veces mujeres, que habían osado desafiar el orden racial establecido, ya fuera prosperando económicamente o ejerciendo derechos civiles o defendiendo su dignidad frente a insultos y humillaciones. La presidencia de William McKinley, que coincidió con este periodo, no aportó medidas para frenar la violencia. Las organizaciones negras, como la Asociación Nacional de Clubes de Mujeres de Color, trataban de visibilizar la situación y presionar con reformas, pero encontraban un muro de indiferencia tanto en la Casa Blanca como en gran parte del movimiento sufragista blanco. Las prioridades de las líderes blancas estaban en otro terreno: convencer a los legisladores sureños de que el voto femenino fortalecería la supremacía blanca, no la debilitaría. En este clima, la retórica del sufragismo blanco se fue impregnando de un discurso pseudocientífico que bebía del eugenismo, una corriente de pensamiento que defendía la mejora de la sociedad a través del control reproductivo y la preservación de las supuestas razas superiores. Algunas líderes comenzaron a presentar a las mujeres blancas como madres de la raza, cuya influencia política podría garantizar el predominio demográfico y cultural blanco frente a la población negra, inmigrante o pobre. La lucha por el voto en este marco dejaba de ser una cuestión de derechos universales para convertirse en un instrumento de ingeniería social racista. En convenciones y reuniones públicas, esta visión se hacía cada vez más explícita. En 1903, en una convención nacional de la NASWA, Asociación Nacional Estadounidense por el Sufragio de la Mujer, se aceptó sin reparos la participación de delegadas que defendían leyes segregacionistas y medidas para impedir el voto de la población negra. Una de las figuras más representativas de esta corriente fue Belle Kearney, una ex maestra y activista sureña que llegó a declarar públicamente que el voto femenino serviría para perpetuar la supremacía anglosajona. Kearney argumentaba que, si las mujeres blancas obtenían el derecho a votar, podían neutralizar el efecto del voto masculino negro, que en teoría se había ganado con la enmienda 15, pero que en la práctica estaba siendo erosionado por impuestos al sufragio, pruebas de alfabetización y violencia. Angela Davis subraya que este tipo de discurso no era marginal, se convirtió en parte integral de la estructura política de la NASWA en el sur. En vez de confrontar el racismo como un obstáculo a la democracia, se lo utilizaba como una moneda de cambio para ganar apoyos legislativos.
La organización aceptaba y en ocasiones fomentaba que sus miembros presentaran el sufragio femenino como una herramienta para reforzar la segregación racial y garantizar que el poder político permanecía en manos de la población blanca. Mientras tanto, mujeres negras como Mary Church Terrell, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de Color, se esforzaban por mantener viva la conexión entre sufragio y justicia racial. Terrell denunciaba el doble estándar que invisibilizaba a las mujeres negras dentro del propio movimiento feminista y llamaba a las mujeres blancas a reconocer su responsabilidad en perpetuar la discriminación. Sin embargo, su voz y la de otras activistas negras quedaban relegadas a foros paralelos, sin verdadera influencia en las decisiones estratégicas del movimiento sufragista mayoritario. Davis también examina el papel de figuras como Kerry Chapman Catt, líder de la NASWA a comienzos del siglo XX. Catt buscó ampliar la base del movimiento llegando a acuerdos con sectores conservadores del sur, lo que implicó aceptar que cada estado pudiera implementar el sufragio femenino bajo sus propias reglas, incluyendo requisitos que en la práctica excluían a las mujeres negras. Esta postura, presentada como pragmática, reforzó la tendencia a sacrificar la igualdad racial en nombre de un objetivo más limitado, el voto para las mujeres blancas. El capítulo detalla cómo, en distintas convenciones estatales y nacionales, se pronunciaban discursos que vinculaban abiertamente el voto femenino con la protección de la pureza racial. Las oradoras argumentaban que las mujeres blancas educadas y moralmente superiores tendrían la capacidad de contrarrestar el voto ignorante de personas negras y de inmigrantes recientes. El lenguaje estaba cargado de prejuicios de clase y raza y reforzaba la idea de que no todas las mujeres merecían el mismo acceso a los derechos políticos. Angela Davis deja claro que esta estrategia tuvo consecuencias duraderas. No solo fracturó cualquier posibilidad de alianza sólida entre mujeres blancas y negras, sino que legitimó la idea de que los derechos podían otorgarse de forma selectiva, según la conveniencia política y los prejuicios sociales del momento. El sufragismo blanco, al adoptar estas tácticas, no solo falló en desafiar el racismo estructural, sino que lo integró en su propio discurso y en sus métodos de persuasión. En la parte final del capítulo, Davis reflexiona sobre la paradoja de que un movimiento nacido para ampliar los derechos ciudadanos pudiera terminar defendiendo argumentos que justificaban la exclusión de un sector entero de la población. Las mujeres negras se encontraron así en una doble lucha. Por un lado, contra un sistema patriarcal que les negaba el derecho al voto por su género y por otro lado, contra un movimiento feminista mayoritario que no las reconocía como compañeras de causa y que en ocasiones las presentaban como unas amenazas al progreso de las mujeres blancas. La autora insiste en que este episodio histórico no puede entenderse como una simple adaptación a las circunstancias políticas del sur, sino como una elección consciente que priorizó los intereses de un grupo, mujeres blancas de clase media y alta, sobre la justicia para todas. Este legado de racismo en el sufragio femenino tendría repercusiones incluso después de la aprobación de la enmienda 19, en 1920, ya que muchas mujeres negras seguirían privadas de su derecho al voto por las mismas barreras legales y extralegales que se habían tolerado o apoyado durante la lucha por el sufragio femenino. En conclusión, el capítulo 7 revela una verdad incómoda, que el movimiento sufragista estadounidense, en uno de sus momentos más decisivos, se dejó guiar por una lógica de exclusión en lugar de inclusión. Lejos de ser un error aislado, esta postura reflejó un patrón más amplio en la historia de los movimientos sociales, donde la búsqueda de victorias parciales para un grupo puede significar el sacrificio de otros. Angela Davis nos invita a recordar que la lucha por los derechos no puede desligarse de la lucha contra todas las formas de opresión, porque cuando se jerarquiza quién merece libertad y quién no, lo que se construye no es una verdadera justicia, sino un nuevo rostro para la desigualdad.